Qué bueno es el Señor, qué bueno es que en mis pecados perdonó, como dice el canto, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es, que con su Espíritu me bautizó. Aleluya, qué bueno es el Señor. Amén. Estoy contento, bienvenidos una vez más al culto virtual, amados hermanos. Recordémonos que la venida del Señor está pronta, preparémonos, consagrémonos y tratemos de vivir nuestra vida en santidad, consagrados a Él, para que cuando Él venga nos podamos ir con el Señor. Amén. Así es de que quiero invitarte para que si tienes alguna petición, alguna oración que quieras que hagamos o que oremos por ti, podamos nosotros orar al final y poder orar por las peticiones. Si tienes también algún testimonio, pues envíalo. Sé que nos va a bendecir a nosotros y va a edificar también al pueblo. También quiero recordarte que mañana martes y el día viernes a las 7:30 también tenemos nuestro punto de contacto, donde vamos a continuar compartiendo un mensaje del Señor por medio de la palabra del Señor. Así es de que te damos la bienvenida. Yo te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, notas, que saques tus cuadernos, tus lápices de colores, tus lapiceros de colores, y que juntos compartamos este tema de hoy. Quiero continuar hablando de la última reforma, pero quiero ponerte en pantalla la fotografía, ¿verdad? Porque en este dibujo, pusiste en pantalla en esta foto, no, ahorita no, la fotografía del que está ahí en ¿cómo se dice? El alfarero. Entonces quiero que vea que él ya tiene la vasija formada, pero le está haciendo detalles. Usted ve los detalles. Usted ve los detalles ahí. Que el alfarero le está haciendo a la vasija. Eso es lo que está haciendo Dios ahora en este tiempo. Eso es lo que está haciendo el Señor en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Porque el enemigo ha querido deformar a la iglesia. El enemigo ha querido deformar nuestro corazón, nuestra vida delante del Señor. Y entonces el Espíritu Santo nos está dando esa forma, esos detalles que realmente son los que anhelamos y necesitamos nosotros para poder irnos con el Señor. Amén. Así es de que me gustó esta imagen porque no solamente está haciéndolo, sino que está poniéndole los detallitos, ¿verdad? Yo quiero resumir o recordarle lo que platicamos un poco de lo que hablamos ayer. Sí, pero si usted quiere ver el tema puede entrar a nuestra página de YouTube, a nuestra página de Facebook, también ahí tenemos el tema completo. Entonces vimos que reformar significa volver a formar, rehacer o mejorar, es decir, los detalles, ¿verdad? Ya no debemos de ser los mismos. ¿Cómo nosotros podemos dejar de ser los mismos para ser quienes el Señor quiere? Confesando a Cristo, por medio del arrepentimiento y la conversión, permaneciendo en Cristo, buscando la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Entonces vimos que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es no tomar como modelo al mundo actual, sino a Jesús, a nuestro amado Señor Jesús, que Él es dice, fijad vuestros ojos, dice, poned vuestros ojos, dice, fijen sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces, de esa forma, nosotros podemos, entonces, no tomar en cuenta a este mundo. Aunque estamos en el mundo, recuérdese, pero el Señor Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Amén. Entonces, entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser reformado?
reformado. Yo puse la semana pasada, ayer, ¿verdad? Quiero que me lo pongas en pantalla, ahí el slide que dice reformándonos, pero ¿cómo? Reformándonos, pero ¿cómo? Yo le puse ahí, no es que haya puesto una nota musical y le haya puesto re, ¿verdad? Sino que formándonos, pero reformándonos. Es como, yo quise dar la idea de que realmente lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora es eso, reformándonos. Desde el momento en que conocimos a Cristo Jesús empezó esa reformación, esa transformación que se va a completar, hermano, hasta que demos la talla que el Señor quiere. Por eso es de que dice la Escritura, cuando usted lee la carta a los Efesios capítulo 4 versos 11 en adelante, dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice, para la edificación de su pueblo, para la preparación del cuerpo de Cristo. Dice, entonces, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a la madurez de Dios. Entonces, a la madurez de Cristo, hasta que lleguemos a ese nivel, el Señor va a dejar de estar trabajando en nosotros. Entonces, pero tenemos que dar la talla para poder irnos en el turno de honor. Que yo ya le dije que el arrebatamiento no es un regalo, sino que es un galardón, es un premio. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos tratando de consagrarnos delante de Dios. Pastor, pero no todo lo que el Señor hace o nos da es por medio de su gracia. Claro que sí, todo es por medio de su gracia. Pero tú y yo, amados hermanos, desde que conocimos al Señor Jesucristo, debemos de aprender a caminar en santidad. ¿Para qué? La Escritura dice en Apocalipsis que con Él están los llamados, los escogidos y los fieles. Son niveles. Dios nos llama, Dios nos escoge, pero la fidelidad soy yo. Yo soy fiel a Dios o soy infiel a Dios. Pero eso somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un cristiano y otro? La diferencia entre uno y otro es la fidelidad. Si tú quieres, puedes ser fiel a Dios o no. Entonces, la salvación, ay, Padre Santo, es que ayer dije algo bien tremendo, se perderá la salvación. ¿Qué pasa, verdad? Ayer lo expliqué, mírelo, le va a interesar esa respuesta. Pero si nos descuidamos, corremos el peligro hasta que nos borren del libro. Así dice la Biblia. Moisés le decía, gracias hijita, Moisés le decía, gracias. Moisés le decía a Dios, Señor, si tú no vas a ir conmigo, mejor bórrame de tu libro. En la carta a los Hebreos capítulo 10, también lea ese capítulo, bueno, lea toda la carta, pero ese capítulo 10 es tremendo. Pero bueno, necesitamos entonces caminar en santidad. No lo podemos hacer nosotros por nuestros propios medios, pues porque nosotros somos falibles. El único infalible es Dios, pero si nosotros mientras más cerca estemos de Dios, más sometidos en su presencia, ay hermano, hay unas cosas tan hermosas en su presencia, que le conté que estoy haciendo los detalles de una nueva serie que le voy a llamar ¿Entiendes la presencia de Dios? ¿Sabes qué es la presencia de Dios? Todavía no lo hemos terminado, pero lo estamos trabajando ahí, lo estamos meditando, por lo menos en nuestro corazón, así, sintiendo la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú y yo no damos ese paso de consagración, va a ser muy difícil. Entonces, algunos van a decidir ser limpios por la sangre del Cordero aquí antes del arrebatamiento, antes del arrebatamiento para irse, o algunos van a decidir ser limpios después del arrebatamiento, es decir, al salir de la tribulación y la gran tribulación. A los salvos nada más, porque los que no conocieron ni reconocieron a Jesús, esos se perdieron. Pero aquel que ha reconocido a Jesús, aunque esté sucio,
¿verdad? Si es que no ha retrocedido, si es que no ha abandonado al Señor, ¿verdad? Va a ser limpiado en ese horno 7 veces calentado, que es la tribulación y la gran tribulación. Pero lo que yo le quiero traer en este momento es que debemos de anhelar la limpieza, pero debemos de anhelar ser reformados. ¿Cómo podemos ser reformados? Yo le decía ayer, ¿verdad? Y en esta parte nos quedamos, que no tomar como modelo al mundo actual, ¿verdad? Sino que debemos de tomar como modelo al Señor Jesús, ¿verdad? Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ok, esto fue lo que le dije ayer. Ahora quiero que me acompañe igual. Vamos a leer el mismo pasaje de Romanos 12:2, pero ahora lo vamos a leer en la versión Peshitta. Fíjense cómo dice aquí, no sean conforme a este mundo. No sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces aquí vemos que una de las formas como tú y yo podemos ser reformados, ¿verdad?, es a través de no conformarnos a este mundo. Pero, pastor, ¿qué significa conformarse? ¿Verdad? No solamente lo confundamos con aquellos que son conformistas. No, yo solo así me quedo, ya. No, ya, de aquí ya no paso. No me refiero a eso. Sino conformar es adaptarse, es tomar una forma. Tomar la forma ¿de qué? En este caso, del mundo. No debemos de tomar la forma del mundo, sino que nosotros, por el Espíritu Santo, nosotros que somos hijos de Dios, que le conocimos, que en su favor, en su gracia, hemos sido salvados, comprados por precio de sangre, ¿verdad? No nos debemos de adaptar a este mundo, no nos debemos de conformar a este mundo. Ya le dije que este mundo está lleno de cosas que realmente no edifican el espíritu que está vivo, pues, ¿verdad? El espíritu que está vivo, humano, el del hombre, el que fue vuelto a la vida en el momento en que creímos en Jesucristo, porque antes estábamos separados de Dios. Entonces este mundo está tratando de que los hijos de Dios, no digamos los que no son hijos de Dios, los hijos de Dios tomen la forma del mundo. Este mundo, la mayoría no quiere tomar en cuenta a Dios en sus planes. Muchos planifican para 5, 10, 15, 20, 30 años, ¿verdad? Y tal vez nunca dicen, sí, Dios quiere. La Biblia dice, cuando planifiques, si tú, por ejemplo, estás estudiando una carrera o quieres trabajar etcétera, ¿verdad? Siempre tú tienes que decir, si Dios quiere, lo voy a conseguir. Porque así dice la Biblia. Entonces, no es por nuestros propios medios, ni por nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Entonces, muchos no toman en cuenta a Dios, no lo toman en cuenta en sus planes, en su diario vivir, y por lo tanto se están haciendo conforme a este mundo. Piensan que esta tierra, este planeta, es el destino final de los hijos de Dios, y este planeta no es el destino final. Hasta parece para un próximo tema, ¿verdad?, de domingo, el destino final de los hijos de Dios. Eso ya ahorita me surgió, ¿verdad? Esta tierra no es el destino final. No, es estar con el Señor en el cielo, ¿verdad? Allá en las moradas celestiales, nuestra patria celestial. Amén. Entonces, fíjese, pero hay muchos que se conforman, empiezan a tomar la forma, no digamos, otra vez va a hablar de eso, pastor, pero es que sí, lo tengo que enseñar, ¿verdad? De que muchos siguen la tradición. Y recuérdese de que al Señor no hay que buscarlo por tradición. No, es que tan bonito, es que fíjese que... No, nosotros no tenemos que ser tradición. Dice la Biblia que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver realmente qué cosas del mundo nos están atrayendo.
para poder desecharlas en el nombre de Jesús. Claro, todo con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si un hijo de Dios se conforma? Empieza a tomar la forma del mundo. Hermano, le va a salir costra y entonces ya no va a sentir que está haciendo mal o que está haciendo algo que a Dios no le agrada. Como le decía, las tradiciones, ¿verdad?, envuelven a mucho pueblo de Dios, ¿verdad? Las tradiciones, porque traen como nostalgia, ¿verdad?, melancolía, tristeza, recuerdos. Sí, pero las tradiciones hay que dejarlas, no nos conformemos a este mundo, ¿verdad? Si tú creciste, escuchaste la sana doctrina, tú me entiendes lo que te estoy hablando. Tú comprendes, pero si tú que tomaste sana doctrina y la desechaste, ten cuidado, porque entonces te puedes estar conformando a este mundo, ¿verdad? ¿Qué hace este mundo? Va camino a la perdición, ¿verdad? Muchos dicen que el alcohol no es malo, ¿verdad? Porque lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale, lo que contamina. Claro, pero ahí están amoldando la palabra de Dios a su beneficio. Ahora quieren tener licencia para pecar. O hay otros que dicen, no, hombre, si una o dos, yo no soy alérgico a esas cosas, no, yo una cervecita me tomo y ya con eso estoy tranquilo. ¿Cómo va a ser posible que un hijo de Dios esté haciendo eso? O es o no es hijo de Dios, o se está moldando al mundo, o se está conformando al mundo, o se está conformando a Dios, se está tomando la forma del Señor Jesús. Pero eso lo decide cada quien. De hecho, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Entonces, aquel que todavía tiene ese deseo o que no le afecta si se toma una o dos, ¿verdad? Porque dice una no es ninguna, dos es media y tres es una, no le afecta, entonces a saber si ya te amaneció Cristo, porque realmente cuando el que conoce a Jesús hay un cambio. Desde la punta de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, tiene que haber un cambio. Pero entonces no nos conformemos a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente, dice. Ahora, fíjese qué poderoso entonces es tener una mente transformada. Eso no lo podemos hacer nosotros, por mucho que leamos, por mucho que estudiemos. No, eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que buscar la comunión, como le decía al principio. Ahora, si nosotros no nos conformamos a este siglo o a este mundo, ¿de quién tenemos que tomar la forma? Entonces aquí le tengo que explicar yo en el siguiente verso. Acompáñeme a Juan capítulo 3 y verso número 30. Dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces aquí esto me habla de que hay que tomar la forma del Señor Jesús. Amén. Pero aquí nos da hermano, el Génesis, nos da la clave, el password si quiere, ¿verdad? Para cómo poder nosotros tomar la forma de Él. Que Él crezca y que yo disminuya. No es que yo disminuya y Él crezca. Es porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque no es lo mismo que Él crezca dentro de mí, que yo disminuya, ¿verdad? O que yo quiera disminuir según yo mi voluntad. Para que Él crezca nunca lo vamos a conseguir. Yo he conocido personas que me dicen, no, yo cuando cambie voy a buscar de Dios. No, hombre, si para cambiar se necesita buscar de Dios desde el principio. Como me dijo alguien, mira, yo cuando me muera, me voy a saber si era verdad o no verdad lo que tú me decías de Jesús. ¿Para qué va a esperar a morir? ¿Se va a ir al infierno? Pero hay personas que así son. Hay personas que quieren agarrar la vida cristiana, que quieren amoldar el evangelio a sus vidas y no sus vidas al evangelio de Jesucristo.
Si ser cristiano es lo mejor que nos pudo haber pasado. Aunque ni un amén, ¿verdad? Así sonoro haya escuchado, pero lo mejor que nos pudo haber pasado es conocer a Jesús, ser salvos por Él. Aunque sí, déjeme decirle que el ser cristiano no es fácil, porque el enemigo todos los días te va a querer destruir, el enemigo todos los días te va a poner una trampa para botarte, el enemigo todos los días te va a lanzar un dardo para desanimarte o para confundirte. Si antes caminabas en la sana doctrina, ¿y ahora por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no creces en la sana doctrina? Muchos, debiendo de ser maestros ya, de haber conocido al Señor, es necesario volverles a enseñar, reengendrarlos, a enseñarles la sana doctrina, porque abandonaron las enseñanzas elementales. Y no estoy enojado, sino que solamente estoy poniendo en perspectiva que eso es lo que pasa cuando un hijo de Dios se conforma a este mundo. Entonces el mundo lo empieza a traer, a absorber, y empieza a dedicarle el tiempo que le dedicaba a Dios al mundo. Y entonces ahí hay un problema, porque el Señor es Señor de señores. Y Él anhela que su pueblo le alabe y le adore. ¿Cómo vamos a llegar? Tú y yo lo decidimos, ¿verdad? Ok, entonces una de las primeras cosas es dejando que Él crezca. ¿Cómo crece Jesús dentro de nosotros? Pues obviamente buscándolo, ¿verdad? Obviamente leyendo la palabra. Pero obviamente lo más elemental es reconociendo nuestra propia condición. Cuando yo reconozco que yo no puedo sin la ayuda de Dios, es cuando Él empieza a crecer en nosotros y el Espíritu Santo nos empieza a ayudar para dar la talla y la estatura que Dios quiere, hermano, para que cuando Él venga nos podamos ir. Mire, acompáñenme a Colosenses capítulo 3 y verso 9. Mira cómo dice este pasaje: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Mire, qué interesante, porque entonces aquí vemos que tenemos que dejar que Él crezca en nosotros. Y la manera que nosotros lo podemos hacer, le decía, es reconociendo nuestra condición. Y aquí dice, no se mientan los unos a los otros. Es decir, tenemos que dejar las cosas esas, miren, que parecen tan pequeñitas, ¿verdad? No, hombre, si esto es una mentirita, no, es que es una mentira blanca. Era para ayudarlo, una mentira. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? ¿Será que mentiste hoy? ¿Será que tuviste que mentir el día de hoy por cualquier cosa? Ahora, como yo decía cuando nos reuníamos presencialmente, ¿verdad? Y a veces no veía a algún hermano y le preguntaba, hermano, ¿cómo estás? ¿Por qué no viniste? Te extrañamos. ¿No le contaron, pastor? Ya venía para acá, un avión aterrizó enfrente de mí, mire, y me obstruyó el paso. Y se echan unas de vaqueros, hermano. Y uno sabe que le están mintiendo. No nos mintamos, seamos honestos. No pude, pastor, ore por mí, no tengo ganas de buscar de Dios. Cuando uno los llama y les pregunta cómo están, bien, aleluya, victoria, pastor, aleluya. Y tal vez están con necesidad. Debemos de ser honestos. Y si está bien, pues gloria a Dios. Pero si no, pida la ayuda. Señor, estoy sin ganas de buscar, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero buscar. Hay que pedir ayuda. No nos dejemos enfriar. Dice, ¿por qué? Puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Es que eso es lo que pasa, que nuestra alma está habituada a fallar, nuestra alma está habituada a pecar, nuestra alma está habituada a no buscar de Dios. Es decir, nuestra alma está conformada a este mundo. Imagínate, tú te conviertes al Señor, recibes a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Tal vez lo conociste de unos 20 años, ya tenías por lo menos 15 años de estar habituado a este mundo. Y digo 15 pues porque los primeros 5 tal vez ni te recuerdas, ¿verdad?
Pero de ahí en adelante, conformado a las cosas de este mundo, a mentir, a hacer cosas que tal vez no le agradaban a Dios. No digamos si lo conociste es más grande. Entonces, tu alma estaba conformada a este mundo. Pero entonces dice aquí, miren, el verso 10, os habéis vestido del nuevo hombre. O sea que cuando conocimos a Jesús, el viejo hombre fue despojado y nos vestimos del nuevo hombre, que es Jesucristo, que está ahora dentro de nosotros, ¿verdad? Por medio de conocer al Señor Jesús, ahora nuestra nueva naturaleza cristiana, dices, cada día se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Es que esto es hermoso. Mira, si tú y yo nos mantenemos constantemente tratando de conformarnos a Jesucristo, tarde o temprano vamos a tener la imagen de Él. Ahora, te digo esto porque recordémonos que en el huerto del Edén, dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Por alguna razón lo dice, ¿verdad? Al pecar, el hombre se deformó por completo. Al pecar, la naturaleza se deformó, el enemigo tomó ventaja y quizás mantuvo deformada tu vida durante años, hasta que conociste a Jesucristo. Entonces ahora estás tomando poco a poco la imagen del Señor hasta que llegues a tener la semejanza de Jesucristo. Ahora, para que cuando... dame un traguito. Para que entonces nuestra vida pueda recibir plenitud de bendición. Pero recuérdate, eso lo estamos viendo un pasaje y el tiempo nos avanza. Quiero que veamos uno más. Fíjate cómo dice en esta versión. Voy a leer el mismo verso. Ahorita solo hemos leído desde ayer y hoy solo hemos leído el mismo verso. Romanos 12:2, pero en la nueva Biblia de los hispanos. Esta versión dice, no se adapten, no se conformen, dice aquí, pero no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable o agradable y perfecto. Pero aquí dice, no se adapten. Entonces, hemos visto, quiero repasar, vimos que no debemos de tomar como modelo este mundo, no debemos de conformarnos a este mundo, pero ahora dice, no se adapten a este mundo. Es que eso es lo más grave que puede haber, adaptarse. Para algunas cosas sí es bueno, pero la adaptación, tal vez yo más que adaptación le diría resiliencia. La resiliencia de los cristianos. ¿Verdad? Tal vez no la adaptabilidad de los cristianos, sino la resiliencia de los cristianos. Adaptarse es acomodarse a las condiciones de su entorno. Claro, la resiliencia es eso. ¿Cómo yo me puedo adaptar a mi entorno y sacarle partido y provecho y seguir caminando victorioso? Eso es la resiliencia, que a pesar de la resiliencia es aquello que uno, a pesar de que sufrimiento, escasez, enfermedad, uno no cambia. Yo no sé si usted conoce personas de que depende de cuánto tienen en la bolsa, si están contentos. Si no tienen nada, están enojados y amargados. O necesitan de un factor externo para poder estar contentos. O peor aún, necesitan tomar algo para estar contentos. Cuando la verdadera felicidad se llama Jesucristo. El que ha conocido a Jesús y el que ha recibido a Jesús, ese es un hombre y una mujer feliz. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Hoy como que estamos dormidos aquí todos, ¿verdad? Nadie dice amén, ¿verdad? Espero que por lo menos en las redes sí me digan amén, ¿verdad? Nuestra felicidad, o por lo menos mi felicidad, se llama Jesucristo. Amén. ¿Verdad? El Señor nos ha hecho felices. Entonces, fíjese, esta versión dice, no se adapten. No se adapten.
a este mundo. Ahora, adaptarse es acomodarse a las condiciones del entorno. Mire, lo peor que le puede pasar a un hijo de Dios es acomodarse. Porque fíjese, bien podríamos decir aquí, no se adapten. Porque si se adaptan, se van a acomodar. Y si se acomodan, se van a terminar acostumbrando. Adaptarse, acomodarse, acostumbrarse. Y cuando hay un cristiano que está acostumbrado a ser cristiano, se vuelve un cristiano religioso. Ya no busca de Dios como antes. Dice, no, Dios es bueno. O Dios me ama, así como soy. Claro que Dios nos ama así como somos. Pero tenemos que buscar el ser diferentes. Amén. Ya no podemos ser los mismos desde cuando conocimos a Jesucristo. Tuvo que haber un cambio en nosotros. Si de verdad hemos conocido a Jesús, y no soy legalista, porque muchos podrán pensar, porque es legalista. No soy legalista, soy realista. El que de verdad ha conocido a Jesús tiene que cambiar. Tuvo que haber provocado un cambio, de lo contrario, no lo ha conocido, como explicaba ayer. Las iglesias, a veces, es lamentable lo que voy a decir, ¿verdad? Las congregaciones, hay muchos arrepentidos, pero no convertidos. Y peor aún, hay muchos convencidos, pero no arrepentidos, mucho menos convertidos. Nosotros tenemos que ser convencidos por el Espíritu Santo, arrepentidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Convertidos por el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Tiene que haber un genuino arrepentimiento y conversión, si es que de verdad hemos conocido al Señor. Entonces, fíjese cómo dice Efesios capítulo 5 y verso número 14. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí no le está hablando a personas que no conocen del Señor, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los cristianos. Despiértense, despiértate tú que duermes. Y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Era lo que le decía, se adaptan, se acomodan, se acostumbran y entonces se enfrían, se quedan como muertos en vida, ya no quieren buscar de Dios, o peor aún, piensan que están bien. ¿Y quién nos saca de ahí? Solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? Hermano, yo te aconsejo que primero, que no tomemos como modelo este mundo. Número 2, que no nos conformemos a este mundo. Y número 3, que no nos adaptemos a este mundo. Tiene sus consecuencias. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Es otra buena pregunta, ¿verdad? Esa es otra buena pregunta. Y la respuesta es bien sencilla. En Isaías capítulo 64 y verso 8. Dice, mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que el Señor está haciendo esa obra de reforma en nosotros por medio de su Espíritu Santo, dejándonos reformar por Dios. Ahora, aquí esto se puede conseguir solamente, óigame bien lo que le estoy diciendo, solamente cuando uno confía en Dios. Sí, pastor, yo soy cristiano, yo confío en Dios. Sí, pero ¿será que de verdad confías en Dios? Confiar involucra fe. ¿Cómo está tu fe delante de Dios? ¿Se recuerda que vimos cómo debe ir creciendo la fe? ¿Verdad? Porque muchos dicen, sí, yo hago la fe como un granito de mostaza. Ese fue el principio que nos dieron. Si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza, es el principio. Pero nuestra fe tiene que convertirse, tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollando, que nuestra fe aumente. Como los discípulos decían, aumentanos la fe. ¿Cómo? Pidiéndolo. Pero entonces aquí, nosotros, ¿cómo nos podemos dejar reformar por Dios? Reconociendo nuestra condición de barro que somos. Reconociendo nuestra condición, hermano.
Cuando uno se reconoce realmente cómo es delante de Dios, uno entiende que jamás vamos a poder nosotros alcanzar las cosas si no es por Dios, si no es por el Espíritu Santo, si no es por la sangre de Cristo, si no es por su gracia preciosa. Tenemos que tomarnos de la gracia, pero no abusar de ella. La gracia es un regalo hermosísimo que recibió la iglesia. Pero muchos caen de la gracia. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire, le voy a decir, con una cosita sencilla, dice la Biblia, en Santiago creo que está eso, si lo pueden corroborar, por favor. Dice, no vaya a ser, dice, que brotando algunas versiones dice, pequeña raíz de amargura, muchos caigan de la gracia, y entonces dice que haya un gran problema para muchos, dice, por la amargura del corazón, simple y sencillamente por eso. Pero fíjese que dice, no vaya a ser que brotando, quiere decir de que estuvo mucho tiempo ahí y tal vez nunca se trabajó, nunca se ministró, nunca pidió la ayuda y ahí estaba la amargura hasta que brotó y salió, creció. Y dice, pero ahí ya es tarde, ya brotó una raíz de amargura, pero porque la raíz primero está oculta, está abajo. Pero brotó la raíz de amargura. Hebreos 12. ¿Cómo dice? 12:15. Hebreos 12:15. Entonces sí, perdón. Si no es Santiago, es Hebreos 12:15. Dice, no vaya a ser que brotando una raíz de amargura. Una raíz de amargura brotando causa dificultades. A muchos, sí. Gracias, hijita. Sí, gracias, perdón. Hebreos 12:15. Sí, perdón, tiene razón. Entonces, fíjese, qué impresionante es entonces. Entonces, debemos de reconocer nuestra condición. Mire, no hay nada mejor que reconocer nuestra condición delante de Dios. Dios dice que está cerca de los humildes, lejos y retirado de los orgullosos. Entonces yo pienso que es un buen momento, un buen tiempo para que reflexionemos y reconozcamos nuestra condición. No te estoy diciendo de que eres mundano y que no eres cristiano. No. Tal vez hay cosas dentro de ti que necesitas entregar. Que necesitas decirle, Señor, necesito ayuda, cámbiame en esto. Entonces, si reconocemos la condición que tenemos, fíjese, de que somos barro es decir, de la tierra, ¿verdad? Nos tomaron, echaron agua, hicieron lodo, ¿verdad? En mi tierra decimos lodo, ¿verdad? El barro es como el barro es como el lodo más fino, ¿verdad? La arcilla es otra cosa, pero somos de barro. De la tierra, sí, dice que fuimos hechos del polvo. Hemos de reconocer nuestra condición. Si es que de verdad, mire, si reconocemos nuestra condición, dice la Biblia, el que se humilla será exaltado. Oh, en el nombre de Jesús, que Dios nos ayude a nunca tener mayor concepto de nosotros, que nunca pensemos más de nosotros que lo que debe de ser. Si lo logramos, eso nos lleva a este pasaje. Le voy a dar este último pasaje. No sé cuánto tiempo llevamos ahí, hijita, porque el reloj no... tenemos buen tiempo tenemos. Acompáñenme al Salmo 100, verso 3. Mire, le va a gustar. Sabed que Él, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Fíjese, entonces, tenemos que, si ya reconocimos nuestra condición como barro, es porque reconocemos que sin Dios no podemos hacer nada. Por lo menos sin Dios no puedo hacer nada. Yo, hermanos, desde el primer momento en que conocimos al Señor Jesucristo, 12 de junio de 1988 fue cuando llegamos nosotros a este ministerio precioso donde crecimos bajo la sombra del apóstol Otoniel Ríos Paredes, escuchando la palabra apostólica, y bendigo al apóstol Sergio Enríquez, que desde ese momento nos tomó también, porque él también nos bendecía con la palabra, y ahora que estamos bajo su cobertura, yo me siento bendecido, aunque yo conocí al Señor cuando tenía 7 años. 7 años tenía yo cuando el Señor Jesús entró en mi corazón y lo acepté. Pero como era muy pequeño y no había nadie cristiano en la casa, ¿cómo asistía?
Yo me recuerdo que mi mamá había una iglesia en el edificio donde vivíamos, había un discipulado o una iglesia pequeña en un apartamento. Y nosotros vivíamos en el segundo nivel y ellos estaban en el primero. Y mi mamá nos llevaba y nos iba a dejar ahí. Y nosotros con mi hermano llegábamos ahí. Y ahí fue el primer contacto que tuvimos. Hermano, pues estábamos pequeños nosotros. Pequeños. Hermano, desde ese primer momento, yo creo que por eso el Señor permitió que conociéramos pequeño al Señor, porque pasamos por momentos tan duros que si no hubiéramos tenido el auxilio de Dios o no hubiéramos sentido su amor, no sé cómo estuviéramos. Pero bendita la gracia que nos salvó y que nos amó y que, hermano, nos sentimos amados por Dios. No hay nada más precioso que sentirse uno amado por Dios. Yo sí quiero decirte que recuerdes cuánto Dios te ama a ti. Dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, dio a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor más grande! Y el amor, ese fue con qué amor tan grande nos amó el Padre, pero con qué amor tan grande nos amó el Hijo, el Señor Jesús, que fue capaz de entregar su propia vida en rescate por nosotros. Pero fíjese, tal vez no solo en rescate, sino en sustitución por nosotros. Nosotros merecíamos lo que a Él le hicieron. Nosotros merecíamos esa cruenta muerte en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos descender a las partes profundas, a los infiernos. Pero Él, en el beneplácito de su bondad, de su amor, tomó nuestro lugar. Y entonces nos dio esta oportunidad maravillosa de ser felices, de conocer al Señor. Pastor, quiere decir que usted no tiene problemas. Ay. El que diga que no tiene problemas me dice, y así le mandamos un diploma por mentiroso. Todos tenemos dificultades, pero sentirse uno amado por Dios no tiene precio. Hermano, por eso mire, es que me pica la lengua por hablarle de la presencia de Dios. Pero lo mejor que puede tener el pueblo de Dios es la presencia del Señor. Oh, hermano, esa presencia de Dios. Que Dios quiera que en tu casa, ahí donde tú estás, puedas sentir la presencia que yo estoy sintiendo aquí. Hermano, que sin Dios no podemos hacer nada. Entonces, pero aquí hay una clave. Fíjese. Reconocer que Dios nos hizo a nosotros. Pero el verso 4, el Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Mire, si hay algo que no se nos debe olvidar a nosotros los hijos de Dios, es ser agradecidos con Él. ¿Podrás tú ahí donde estás, hermano o amigo que nos ves, recordar los favores que Dios te ha hecho? Y recordar cuántas veces le has dado gracias, o ya se te olvidó. Mire, yo veo en la Biblia ejemplos, y por eso me gusta, por eso lo he dicho en otras ocasiones, que el tiempo que dura la gratitud en uno que ha recibido un favor de Dios, bueno, en los mejores diría yo, ¿verdad? Son 365 días, un año, y después se les olvida. Pastor, ¿y por qué dice eso? Sí, yo me recuerdo de Nabucodonosor. Dios le dijo a Nabucodonosor: tú has conquistado todas las naciones, todos los reinos, incluso mi propio pueblo, porque yo te lo di. Que no se te olvide, porque en el momento en que se te olvide que fui yo el que te lo di, el que te di la oportunidad, ese día me voy a alejar de ti. Cabal, así pasó. Al año, dice, habían transcurrido 12 meses y sale el rey al balcón y dice: oh, mi imperio que yo formé. Y se oye una voz del cielo que le dijo: te dije que si no me dabas la gloria y te olvidabas. Hermano, y dice que se transformó en una bestia que comía el monte, la hierba, le salieron plumas, otros dicen le salieron pelos como un animal.
y garras y rascaba la tierra. Porque no fue agradecido delante de Dios. Se le olvidó. Hay otros que en el momento se les olvida, como aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Que dijeron, Señor Jesús, límpianos. Entonces les dijo, vayan y preséntese al sacerdote. Les estaba diciendo, hagan el ritual, sigan la tradición. Eso fue lo que les dijo el Señor. Yo se lo estoy interpretando. Y dice que cuando iban de camino se dieron cuenta los 10 que estaban sanos. Por eso es que yo les pregunto, yo hago esta pregunta y les digo, ¿cuántos leprosos llegaron a darle gracias a Jesús? ¿Verdad? Usted póngame ahí cuántos leprosos le llegaron a dar gracias al Señor Jesús. Aunque creo que usted tal vez ya lo sabe, ¿verdad? Ninguno llegó a darle gracias. Sí, pastor, llegó uno. No, llegó un ex leproso. Ya no tenía lepra. Los otros no llegaron a darle gracias. Ellos prefirieron seguir en la tradición. Y entonces llega este único que llegó. Fíjese qué ejemplo el que puso el Señor. Y dice, cuando me pregunta a los discípulos, bueno, ¿y no fueron 10 los que sané? ¿No fueron 10 los que fueron sanos? Sí, ¿y por qué solo uno o por qué solo este regresó? Dijo. Padre, mire cómo lo trata. Solo este samaritano vino. Mire, es que el Señor Jesús tenía una forma tan impresionante de enseñar. Hermano, mire, me recuerdo que yo les he hecho preguntas a los hermanos. ¿Qué pensarías tú de un pastor que le dice a alguien, a uno de sus cercanos, el que siempre está con él, le dice, pues endemoniado estás? Quítate, no te quiero ver, quítate de aquí endemoniado. No, carnal, sos endemoniado. ¿Qué pensaría usted de un pastor así? No me lo vaya a poner, ahora solo piénselo, que capaz que lo va a poner. Pues el Señor Jesús le dijo así a Pedro, ¿verdad? Le dijo, Pedro llegó y le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. ¿Qué era? Que ir a Jerusalén para que lo mataran, ¿verdad? Que eso no te pase. Miren, el pensamiento natural, humano, era lo que él estaba haciendo, estaba bien. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Eres contrario a los planes, a los propósitos de Dios. Ay, hermano. Y a veces hay algunas ovejas que se molestan cuando su pastor le dice, no lo vimos en el culto. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Esta es una tarea tan hermosa y tan preciosa, hermano. Ser pastores como ser ovejas. Yo sigo siendo oveja. Yo le he enseñado que una de las virtudes de los hijos de Dios es que son ovejas. Hasta el rey David, ¿verdad? Se lo he puesto en ejemplo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Quiere decir que él siendo el príncipe de Israel, el rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, se sentía tan seguro en la presencia del Señor que él no se consideraba rey, sino decía, soy una oveja tuya, Señor. Soy una ovejita tuya, Señor. Entonces, que no se nos olviden los favores, ¿verdad? El salmista decía, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios, no te olvides de ninguno de los favores que Dios te haya hecho. Pero por eso le decía yo que quizás los más aguerridos, los mejores, un año, los leprosos ni le fueron a decir gracias al Señor. El Señor quizás te ha ayudado y nunca le has dado gracias, se te ha olvidado. Estás tan acostumbrado a ser cristiano que se te olvida darle gracias a Dios por un nuevo día que te dio, por un plato de comida que hay en tu mesa, por el alimento que tienes sobre tu mesa, por el techo que Dios te ha dado. Hombre, yo voy cerrando ya ahorita. Pero yo sí quisiera, amado hermano, que meditáramos por un momento, hermano, que no nos desenfoquemos, sino que nuestra mirada esté puesta en el Señor Jesucristo. Solamente así podemos ser agradecidos. Hermano, ese que fue sanado, ese leproso, que el Señor lo sanó, llegó a darle gracias. Se postró a los pies del Señor Jesús.
Cuán importante es reconocer quiénes somos entonces. Nosotros somos barro en las manos de Dios. Somos barro, somos de la tierra. No se te olvide. No se te olvide que como barro, hermano, mire, perdóneme lo que le voy a decir. Inservibles, sin valor, el barro. Pero, cuando el alfarero viene y lo toma y lo empieza a trabajar y lo empieza a modelar, empieza a darle la forma, tal vez era sin forma, feo, y de repente hace una vasija preciosa en la cual ese mismo alfarero después puede usarla para beber agua, puede usarla para él. Es que, ¿por qué razón Dios quisiera que nosotros fuéramos barro en sus manos, sino para hacer vasijas útiles en sus manos? Oh, Señor, yo quiero ser una vasija útil en tus manos. La Biblia dice que en una casa hay vasijas de diferentes formas, para usos honrosos, para usos deshonrosos. Yo quiero ser una vasija de uso honroso para Dios. Pero para eso, entonces, yo no tengo que conformarme a este mundo, no tengo que adaptarme a este mundo, y no tengo que tomar este mundo como modelo a seguir, sino que mi mirada, mi corazón, todo mi ser esté puesto en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Si tú, hermano, me entendiste lo que te estoy platicando, lo que estamos platicando, conversando, yo te invito para que meditemos en nuestro corazón y que hagamos una oración sincera a Dios. Nosotros aquí y ustedes allá, de que en realidad sin Dios no podemos. Somos barro, hermano. Somos barro. De sus manos depende el que ese barro tenga valor. Si no estamos en las manos del alfarero, no tenemos valor. Por eso yo creo que el Señor rogó al Padre y le dijo: Señor, te pido no solo por estos, sino por los que habían de creer en su nombre, que habían de salvarse. Pide por Pedro, he pedido para que tu fe no falle en el momento difícil. Las manos preciosas del alfarero moldeándonos. Puede hacer que para que el Señor te esté moldeando ha llevado años. Quizás te ha tocado que sufrir, tal vez te ha dolido, pero si estás en las manos del alfarero, no te preocupes, porque él, aunque a la vasija quizás se le rompe la orejita o se raja, no te preocupes, él puede hacernos de nuevo. En sus manos él nos puede hacer. Nada más no nos desenfoquemos y sigámoslo buscando. Padre, en el nombre de Jesús, no tenemos a quien más acudir que a ti, Señor. Te pido que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo y que tu Espíritu Santo le haga crecer y fructificar el 100 por 1, Señor. Por favor, ayúdanos a que en tus manos cobremos ese valor como vasijas de usos honrosos, Señor. Mira a tu pueblo, hombres, mujeres, jóvenes, que tal vez algunos habían menguado de buscarte, Señor, que tal vez algunos no han sido agradecidos, o que quizás otros han olvidado, Señor. Yo te pido que venga tu Espíritu Santo sobre ellos y los guarde, toque sus corazones, Señor, y que puedan ser atraídos en este tiempo final, Señor, en esta última reforma, Señor, donde tú estás haciendo los últimos detalles antes de tu venida, Señor, antes de que venga, Señor, y tú nos quieres encontrar preparados. Soquita prama soe y cambras torre maisha prama mama sore baike. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, que ayude a tu pueblo, Señor. Mira aquel pueblo, Señor, que ha recibido esta palabra, que ha entendido, ayúdalo, auxílialo, Señor. Que aquellos que no te conocen puedan conocerte, Señor, y salvarse, Señor, y dejar de ser barro sin valor para empezar a ser tallado, modelado por tus preciosas manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Oh, siento una presencia tan dulce del Señor, hermano. Que nunca nuestra vista se desvíe de Él, sino que todos juntos podamos siempre buscar al Señor con todo nuestro corazón. Tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, pero entendiste que solamente Dios te puede ayudar y tú necesitas esa ayuda. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, yo estoy seguro que las manos del alfarero van a empezar a trabajar en tu vida, en tu familia. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, recuerda, 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi izquierda, a la derecha de tu pantalla. Visita nuestra página web, nuestra página de YouTube, nuestra página de Facebook. Escucha la radio 24 horas, baja la aplicación Android. En fin, queremos ser de bendición a través de esta familia virtual. Y quiero pues invitarte para que mañana martes y el día viernes a las 7:30 también tengamos ese contacto virtual, ¿verdad? Que te congregues junto con tu familia y que juntos podamos experimentar la presencia de Dios. Y estamos orando para que pronto podamos reunirnos presencialmente. No me resta más que recordarte que el Señor viene pronto. Prepárate para el encuentro con el Señor. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.